Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Business and Chill. Estoy con mi socio Álvaro. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rafa? Muy bien. Afrontando ya las últimas horas antes de estas vacaciones, que yo creo que todos nos hemos ganado. Totalmente. Han sido unos meses duros, unos meses intensos, complicados, con muchos retos, pero que ha merecido la pena, yo creo. Además, esta obligación a teletrabajar, tener todo ordenado para poder hacerlo de manera virtual, yo creo que es bastante positivo, ¿no? No, totalmente. Además, yo creo que hemos aprendido mucho. Ha sido un momento de descubrir nuevos formatos de trabajar, de reinventarnos todos, pequeñas y grandes compañías. O sea que nada, un momento de aprendizaje brutal, pero que también nos ha requerido mucho esfuerzo y mucho curro. Yo creo que todos debemos desconectar un poquito. Totalmente. Nos lo merecemos, como se dice habitualmente, ¿no? Bueno, esta época ha traído también muchos cambios a todos los niveles. Venimos hoy a comentar algunos. Así que cuéntanos, ¿cuál es el tema de hoy y qué vamos a tratar? Bueno, y antes de contaros un poco de qué vamos a hablar, os vamos a introducir con una pequeña historieta que hemos sacado Rafa y yo, que realmente la mayoría conoceréis y os sonarán algunos datos y algunos nombres, pero creemos que refleja muy bien sobre el tema del que vamos a estar hablando hoy, que es muy interesante y da para mucho, ¿no? Al final todo se remonta un poco al año 1974, un año que se marca en la historia por la dimisión del presidente estadounidense Nixon y por el escándalo del Watergate. Y eso es lo que realmente nos ha dicho Google, ¿vale? Porque ni Rafa ni yo realmente conocíamos al 100% la historia y como buenos zetas nos hemos metido en la plataforma para que nos responda a las dudas y las preguntas. Bueno, ese día, ese año concretamente nació Internet. No tal y como lo conocemos ahora, obviamente, pero sí como el inicio, ¿no? La semilla de lo que iba a cambiar un poco para todos el panorama de relaciones sociales, de negocios y en general el mundo, ¿no? Aunque todavía era un protocolo un poco de comunicaciones conocido como TCP, desarrollado por Vincent Cerf y Robert Kahn, ya permitía, ¿no?, que varias redes de ubicaciones totalmente distintas y separadas por grandes y grandes kilómetros pudieran conectar entre sí. Realmente hasta 1992 se desarrollaron, aquí viene un dato curioso, solamente 10 webs, ¿vale? Para nosotros esto es algo incomprensible, inconcebible, ¿no? Algo que podemos hacer ahora mismo en 5 minutos, pues antes, pues imaginaos, ¿no? Se desarrollaban por años, casi una web por año, ¿no? Bueno, aquí tampoco habíamos nacido todavía y es verdad que aquí es cuando empezaron a existir o a nacer dispositivos tan populares y tan cotizados ahora mismo, como pueden ser el Walkman, el PC de sobremesa o incluso la Game Boy, que es verdad que esa sí que la llegamos a tocar un poquito, pero a mí, por ejemplo, en casa no me lo permitían, ¿no? Era demasiado pequeño como para poder jugar con ella. Dentro de esta historia, ¿no?, del nacimiento y el crecimiento de la era digital hay dos grandes protagonistas. Y esto sí que nos va sonando a nuestra generación, ¿no? Por un lado, Google, que nace en 1998, cuando Rafa y yo teníamos 3 años todavía. Y realmente en 1993 se desarrolló el primer navegador de hipertexto, fue con Google, ¿no?, la que realmente consiguió crear una interfaz más sencilla y mejorar obviamente el proceso de búsqueda, la velocidad de carga y sobre todo llegar un poco o permitir que más gente lo pudiera alcanzar. Luego ya en el año 2000, cuando pasaron ya 8 años, ya se habían desarrollado 17 millones de páginas web, ¿no? El proceso ya iba mejorando, se iba acelerando y un poco nos íbamos acercando a lo que estamos viviendo en la actualidad. Y eso fue realmente el principio de lo que nos conocemos como aceleración tecnológica. Los dispositivos de moda en ese momento tenían 2G, no 5G como ahora, los PCs ya eran portátiles y nos comunicábamos a través de SMS.
La cosa ya había cambiado un poco, pero el crecimiento solo estaba realmente arrancando, ¿no? Pasamos la que muchos conoceréis como una de las crisis más importantes de la era de Internet, que fueron las .com, donde parecía que Internet era solo un fraude, ¿no? Era una mentira que no iba a permanecer en el tiempo y que era difícil, ¿no?, de crear sobre todo valor real para el consumidor final, ¿no? Aquí Rafa y yo, pues eso, ya éramos más mayores, ¿no? Y todavía seguíamos viéndolo como algo complicado, algo en lo que no sabíamos si en algún momento íbamos a trabajar o vivir de ello, pero efectivamente ya empezábamos a conocer lo que estaba pasando. En 2004, ¿vale? Aquí decía que había dos grandes protagonistas, pues en 2004 entra el segundo gran protagonista, que es Facebook, ¿no? Creado con la intención, como muchos sabéis, de conectar entre sí a universitarios en Harvard, y que fue el comienzo o fue, digamos, el precursor de lo que íbamos a conocer como las relaciones digitales, ¿no? Ahora mismo, hoy en día, cuenta con a ver si no me equivoco con la cifra, 2.449 millones de usuarios activos en todo el mundo. Y al final, esta es la historia, ¿no?, por la que muchos conocemos el crecimiento exponencial de Internet, ¿no? Gracias a la figura y el trabajo de estos dos grandes gigantes, ¿no? Además, estos dos grandes gigantes siguieron, ¿no?, teniendo muchísimo protagonismo en todo el crecimiento, porque en 2005 fue cuando se subió el primer vídeo a YouTube, la cual pertenece obviamente a Google, y en 2010 aparece Instagram, que es comprada en 2012 por la pequeña cantidad de 1.000 millones de euros por Facebook. Yo no sé si ahora valdrá muchísimo más, yo me imagino que sí. Y luego ya, por seguir dando datos de webs, en 2013 ya había 672 millones de webs y parecía que Internet, pues efectivamente, ya estaba madurando, ¿no? Pero las redes sociales realmente acaban de llegar. Otro campo de innovación acababa de aparecer, ¿no?, que era el de crear contenido por parte de las marcas dentro de las redes sociales, ¿no?, de empezar a vender y a aportar valor al usuario a través de este nuevo canal que tan poco conocían o tan pocos conocían, ¿no? Este mundo virtual, ya llegando a la actualidad, dejándome de hablar del pasado, al final no para de crecer, ¿no? Twitch lo hemos visto durante el confinamiento que lo ha petado, TikTok obviamente no hace falta decir nada, LinkedIn también hemos visto que ha explosionado de una manera brutal con millones de usuarios que se han puesto a crear contenido dentro de la plataforma y de hecho se han creado nuevas categorías tanto de aprendizaje como de entretenimiento, como son los esports, como son los ebooks, como es el e-learning. E-commerce ya era antiguo, pero bueno, ha ido todo evolucionando, ¿no? Al final, también lo que queríamos decir es que las posibilidades ahora de consumir contenidos de entretenimiento o aprendizaje, pues con todo esto que ha pasado y que venía ya pasando, son infinitas, tanto a nivel tipo de contenido como a nivel tipo de plataforma, ¿no? Y al final es que esto se ha producido bajo nuestro punto de vista por esa necesidad del usuario de estar consumiendo de diferentes lugares de una forma constante y sobre todo muy, 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 muy variada, ¿no? Al final, siempre decimos lo mismo, ¿no? Las empresas para nosotros se han convertido en empresas de medios, en empresas que venden entretenimiento o aprendizaje a través de sus contenidos y luego venden su producto, ¿no? Eso es algo que destacamos mucho y por eso siempre decimos que al final Netflix no solamente compite con Movistar, de hecho están aliados, sino que también compite con Fortnite, porque ambos están aportando contenido y valor al usuario que dedica o destina parte de su tiempo para consumirles a ellos, ¿no? Hoy en día, además, la situación por este confinamiento nos ha llevado a todas las generaciones realmente a volvernos un poquito más zeta, ¿no? Y a exigirle a las marcas estos contenidos de entretenimiento y de valor. Y al final es la forma de meterse para cualquier marca en el mundo digital pensando en que todos los usuarios son zeta, mayores y pequeños, y todos buscan entretenimiento, ¿no? Esta es un poco la historia que os queríamos contar hoy para introducir la temática sobre la que algunos os podréis imaginar que vamos a estar hablando tanto estos días como estos meses, ¿no, Rafa? Sí, al final es contenido, 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 ¿no? Lo hablaba hoy con Jimena, que esa definición de creador de contenido está evolucionando, está difusa todavía, pero que al final son maneras de comunicar, ¿no? Y como tú bien has dicho, el entretenimiento es una parte clave de la comunicación y es el ámbito en el que nos vamos a estar metiendo en estos meses, ¿no? Creo que ha quedado bien contextualizado y que no hay que ser un genio, ¿no?, para entender que vamos a hablar del mundo virtual y específicamente del ocio digital, ¿no? Todas
todas aquellas actividades o formas de entretenimiento que se desarrollan a través del medio digital. Y aquí incluimos todas las clases online de yoga, las clases online de cocina, las clases online de meditación, que aunque se dan en un espacio físico, porque la actividad por naturaleza es física, si no existiese el medio virtual, no se darían de la manera que se dan hoy en día, que es de una manera muy distinta a tal y como se consumían antes los contenidos unidireccionales, ¿no? Al final, este territorio es súper interesante para nosotros. Los Z, además, venimos empujándolo, pero queremos destacar 3 razones muy claras por las que queremos y pretendemos entender a la perfección el ámbito del ocio digital dentro de la generación Z. Para empezar, es un ámbito que, como decíamos, está abarcando otras facetas de nuestra vida. O sea, ahora todo tiene que ser entretenido. O sea, todas las actividades tienen como un punto de gamificación que se dice ahora mucho, o por lo menos parece que tiene que tenerlo, ¿no? Hay como esa tendencia hacia todo debe estar gamificado. Será interesante, ¿no?, poder entender qué partes sí que deben estar gamificadas, qué partes no, o si realmente todo debe ser así, ¿no? Efectivamente. Es verdad que con los mercados que se especializan, se segmentan y se hipersegmentan incluso, el entretenimiento también se vuelve un valor añadido, ¿no?, para captar la atención. Y aquí es muy interesante y veremos cómo se desarrolla que los competidores, como decíamos, de las categorías tradicionales se difuminan. Segundo, como ya hemos dicho, se ha acelerado muchísimo estos últimos meses, ¿no? Hemos visto estas plataformas creciendo, Twitch ha crecido un 23% en horas consumidas, TikTok con un montón de descargas, y nadie nos ha obligado a digitalizarnos realmente. O sea, ha sido una evolución natural del ser humano para utilizar esta tecnología como medio para vivir mejor, ¿no? Incluso una forma de escaparse, ¿no? Porque es verdad que durante el confinamiento, yo lo hablaba ayer con una conversación que tuve muy interesante, hemos utilizado este mundo digital como llave al mundo exterior, que era nuestra única forma de salir de casa, entre comillas, ¿no? Totalmente. Y el tercer punto más importante para nosotros es que los Z, como hemos nombrado antes, hemos vivido esta realidad desde pequeños. O sea, somos los auténticos nativos digitales. Nos movemos como pez en el agua en este mundo virtual. Eso nosotros desde Amazing siempre hemos creído que nos ha empoderado bastante, el poder conectarnos a nivel mundial, el poder entrar en canales abiertos donde todos tenemos voz prácticamente, la facilidad para crear contenido creativo que expresa emociones y sensaciones de una manera única. Creemos que todas estas facilidades que nos hemos encontrado en nuestra vida de manera natural otra vez, hace que nuestro comportamiento de hoy en día sea distinto, ¿no? Antes de meternos un poco en debate, queríamos iluminar un poco en cómo vamos a estar o cómo pretendemos profundizar en este ámbito en los próximos meses. ¿Qué es lo que vamos a hacer, Álvaro? Cuéntanos. Bueno, pues realmente lo que vamos a hacer como Zetas, pero también como expertos en el conocimiento de la generación Z, y podría decirse, ¿no?, como consultores de las marcas que están intentando ir hacia o entender este contexto tan complejo, realmente no va a ser otra cosa que analizar esta situación, este mundo y este ámbito del ocio digital desde la parte cualitativa y cuantitativa, ¿no? Y sobre todo desde los 2 puntos de vista, ¿no? Porque mucha gente, hay veces que dice que hablamos mucho desde los Z o mucho desde las empresas, ¿no? Entonces la idea es combinar ambas, ¿no? Entender el contexto de las compañías, cómo están realizando o cómo están intentando entrar dentro de este ámbito a través de diferentes iniciativas que están surgiendo, las más interesantes y a lo mejor las que se podrían mejorar, así como entrevistar a una serie de expertos que conocen y que viven dentro de este ámbito del ocio digital, ya sea con su negocio, con sus marcas o simplemente por estudios en los que están trabajando, para entender un poquito, ¿no?, más en profundidad cómo está el entorno profesional respecto al ámbito del ocio digital. Y por otro lado, la parte que nosotros siempre creemos que tiene mucho power respecto a otras consultoras, es al final cómo nosotros desglosamos, ¿no?, o despedazamos todo lo que está pasando dentro de la cultura Z
desde muchos puntos de vista, ¿no? Porque recogemos estudios de terceros, porque cogemos a nuestra comunidad y estamos con ella hablando durante una serie de días y lanzándoles preguntas para entender muy bien cómo ellos ven este mundo del ocio digital. También realizamos grupos de debate privados, también con gente de nuestra comunidad y otras comunidades Z, para seguir, ¿no?, entendiendo bien qué está pasando en los ámbitos más relevantes de la parte digital de nuestra generación. Y al final no nos quedamos solo aquí, ¿no?, porque activamos al final también nuestra herramienta de social listening, que nos permite, ¿no?, monitorizar a gran escala todo lo que está pasando en la cultura y ya con eso tener un mapa global de la cultura Z y el ocio digital súper interesante, que acabamos matizando y puliendo con entrevistas a Key Opinion Leaders, que para nosotros son influencers, para identificar muy bien qué palancas de cambio pueden ser más interesantes que destaquemos, ¿no? En definitiva, al final es un estudio 360 que, si os interesa, sacaremos al final de septiembre, donde hablaremos de cosas muy interesantes y que creemos que arrojará bastante luz para todos y todas las marcas que estéis interesados en entrar dentro de este ámbito, que creo que al final es todo el mundo, porque no hay nadie que no quiera ser digital y no quiera aportar entretenimiento. Por lo tanto, yo creo que todos estaréis interesados, lo compartiremos en nuestra plataforma de ZShot y estaremos encantados de contároslo personalmente. Es brutal, yo creo que se nota mucho el aprendizaje de Amazing y de nosotros en estos años. Creo que se plasma muy bien a través de este estudio. Creo que el de alimentación fue muy bueno, pero creo que este lo va a superar incluso más, ¿no? Ya nos vamos a meter un poco en debate y a resaltar algunos datos, ¿no? Porque nuestra monitorización al final de la cultura Z nos reporta datos constantemente. Tenemos datos ya segmentados en el ámbito del ocio digital y, de hecho, lo primero que vamos a hacer va a ser poner sobre la mesa 3 datos y debatir un poco entre nosotros, Álvaro, qué es lo que nos parece más interesante, qué es lo que nos llama la atención y por dónde creemos que pueden ir los tiros, ¿no? Me parece bien. Los 3 datos son: el primero, el 41% de la generación Z ha consumido contenidos en streaming durante el confinamiento. Segundo dato, un 42,2% de los niños y niñas juegan a Fortnite alrededor de 2 horas o más al día. Y este dato es pre-COVID. Tercer dato, desde que se proclamó el estado de alarma, Tinder ha crecido un 96% entre los menores de 35 años. Ahora, Álvaro, te pregunto, ¿cuál es el que más te ha llamado la atención y por qué? Vale, me encantan los 3, gran selección, he de decirte. Es verdad que el tercero me parece súper interesante porque nos confirma una hipótesis que ya estábamos teniendo cuando empezamos a hacer el estudio en torno al ocio digital, y es que plataformas como Tinder, ¿no?, que mucha gente se podría pensar, ¿no?, que era una plataforma solamente para hacer lo que todos nos estamos imaginando, ¿no?, para quedar con un chico o con una chica y pasar un buen rato, pero evidentemente, hablemos claro, más enfocado al sexo que otra cosa. Es curioso que durante el estado de alarma, cuando no podías salir de casa, es decir, no podías sentarte con esa persona en una terraza y luego irte a su casa y pasar un buen rato, o sea, es decir, solamente ibas a poder crear una relación digital, crece. Entonces, aquí a mí me parece sorprendente, además es un dato que mira más a nuestra generación y a los millennials, que efectivamente tenemos ahí un gen muy digital que nos hace creer muchísimo en las relaciones digitales, valga la redundancia, y demuestra, ¿no?, que nos vale con poder crear una relación a través de una aplicación, que luego ya veremos qué pasa si nos desconfinamos y nos vemos, pero que efectivamente son relaciones que pueden nacer en el entorno digital perfectamente y mantenerse en el tiempo y ya luego pasar al entorno físico. Este dato a mí me parece brutal. Es que además aquí hay un tema, aparte de la asociación que tenía la relación que se creaba, hay un tema como tabú o mal visto de que la relación fuera digital, además, ¿no? O sea, es como que se rompen ahí 2 barreras mentales o culturales, o por lo menos se empiezan a romper, que nos decían que claro, que por internet solo conocías gente para lo que la conocías,
y que encima no ibas nunca a crear una relación más allá, ¿no? Que veremos cómo se dan, ¿no? Porque es verdad que en España, sobre todo, está todavía entre los jóvenes mucho más. A nivel general, todavía hay algo de revuelo, por así decirlo, cuando dices que estás conociendo a alguien por Tinder, pero que realmente es una tendencia que continúa y no va a parar, ¿no? Es un poco como pasa con el streaming, ¿no? Que ha tenido un boom durante el confinamiento, y por irnos a este primer dato, que nosotros ya lo hemos debatido mucho, sacando cosas como el FOMO, ¿no? Ese fear of missing out, ese sentimiento de FOMO que tenemos los Z, que se está trasladando, que ya se veía, de hecho, en los stories de Snapchat, Instagram, copiándolos al momento, y que ahora con el streaming se ve que continúa. Además, hay algo ahí en torno a la televisión que hemos comentado muchas veces, ¿no? Sí, eso es, ese debate que hemos tenido muchas veces me parece muy interesante porque además es como muy, no sé si lo voy a decir bien, pero es como muy antropológico, es decir, es muy de los seres humanos, es algo que decir, es algo que está en nuestro gen, porque por mucho Netflix, mucho HBO, mucho YouTube que tengamos, que nos permite elegir cuándo, cómo y cuánto, de repente empieza a haber una plataforma que es no la antítesis, porque es verdad que puedes ver los directos después, pero que su esencia está en el directo, está en el ver las cosas y que luego se acaben, y es o estás o te lo pierdes, que está muy relacionado con el tema del FOMO, y ese tipo de plataforma, ese tipo de contenido, de repente lo peta en los más jóvenes, que son los que han nacido con el contenido, digamos, a gusto del consumidor, a la carta, ¿no? Entonces dices, joder, o sea, nuestros padres han vivido la época, nosotros también, pero sobre todo nuestros padres, la época de, oye, me siento a ver esta serie de televisión y o me siento o no la veo, o al día siguiente llego a la oficina y me la cuentan, porque ya no la voy a poder volver a ver, aparecen estas plataformas y de repente otra vez, como todas las tendencias que vemos que son más del ser humano y tal, son cíclicas. Es decir, ahora de repente el streaming, el directo, el estar sentado y paralizar tu tiempo por algo, de repente crece en nuestra generación. Es sorprendente y de verdad me parece que es algo que merece la pena pararse e intentar entenderlo, porque no es tan sencillo. Tiene ahí algo detrás que mola mucho, sinceramente. Totalmente. Y además, a mí lo que me parece más interesante, como el tema audio, que hoy no tocaremos tanto, pero que sí que tenemos ahí calentándose en el estudio, son formatos de contenido con mucho recorrido. Yo creo que no se han explorado a nivel creatividad y marketing, sobre todo, desde las marcas y desde los grandes agentes dinamizadores, para jugar, básicamente, para encontrar nuevas maneras de hacerlo, para diversificar canales para distintas temáticas de contenido, y que yo creo que queda mucho por ver. Total. Tema Fortnite, por comentar el último dato. Esto claramente es un fenómeno cultural a nivel global. Ahora estamos, bueno, yo creo que ya a lo mejor ya lo llevan haciendo hace tiempo, pero aparte de este dato cuantitativo, he visto recientemente, porque apareció un artista que yo sigo y amo con todo mi corazón, que es Ras, haciendo una entrevista dentro de Fortnite. Es decir, tú no tenías la pantalla, o sea, tú entrabas en el juego, tenías tu avatar y la pantalla, tu avatar en el mundo virtual, y la pantalla haciendo una persona la entrevista a Ras. Que yo decía, o sea, la única diferencia es que tú lo ves entras en otro mundo. O sea, están potenciando el mundo virtual a otro nivel y están aprovechando perfectamente el hype que ha creado su juego, porque a mí es otra cosa que me parece súper interesante, que no sé hasta qué punto esto era parte de la estrategia, pero no creo. O sea, nacen con un juego, ¿no? Y ahora desarrollan un mundo y una comunidad que alcanza otros niveles. Yo creo que siempre que hablamos de Fortnite destacamos su capacidad creativa, porque es verdad que a medida de que el juego ha ido creciendo y la gente ha ido entrando y han ido ganando usuarios, siempre han sido muy creativos en la respuesta a esa ampliación de público, con los crossovers que han hecho con grandes marcas como pueden ser Marvel y demás. Han ido evolucionando el juego a otra cosa, porque es que ya ha dejado de ser un juego
online es otra cosa, es lo que dices tú, es otro mundo. Siempre han respondido muy bien a los fallos que tenía el juego con la comunidad, que es algo que ya hablaremos en su momento, pero es muy, muy, muy interesante. Y respecto al dato este que comentas y un poco lo que dices de Rush y de tener a una persona haciendo una entrevista mientras tú estás jugando o hacer el estreno de una peli en una pantalla del propio juego, es lo que hablábamos y lo que siempre decimos. Al final, o sea, Fortnite ya es una plataforma de entretenimiento, al igual que lo es Netflix. Entonces, la única diferencia es que tú eres dueño de ese entretenimiento al 100% y tú estás moviéndote por el mapa y puedes decidir irte a una parte del mapa donde sabes que está esa pantalla. Pero si no quieres, puedes seguir matando y haciendo lo que quieras hacer. Entonces, ahí está la clave, ¿no? Que ya no es... Es que es brutal, porque ya no es solamente tener un juego de puta madre como el que tienen, sino que es que además están metiéndole un contenido órbita alrededor del propio juego que para los que jugamos es algo que nunca te cansas, porque por mucho que el mapa sea, porque eso es muy curioso, es decir, el mapa siempre es el mismo, no es como Call of Duty y demás que tiene diferentes mapas. Fortnite es siempre el mismo mapa, obviamente lo van cambiando cada mes o tal, van cambiando cositas, pero es el mismo mapa. ¿Por qué la gente no se aburre? ¿Por qué la gente sigue ahí? Pues porque tienen una cantidad de elementos alrededor que entretienen y que distraen de forma positiva al usuario, que es un juego que no te puede salir, porque es que te vas encontrando cada mes una cosa nueva, actualizaciones y cosas como esta que realmente nos aportan un valor brutal. Y yo antes que a lo mejor meterme en Netflix, me meto a Fortnite. Totalmente. Para jugar y para entretenerme. Y a nivel personificar y humanizar la experiencia es brutal, porque Total. Yo al meterme a Netflix, en vez de una pantalla plana, tuviera como una visión, como un mini... Sí. Un cine. Imagínate un cine donde yo, cuando le doy a Enter, aparece mi avatar y en vez de tener que ir bajando en la interfaz, me voy moviendo por el cine a la sala donde está la serie que quiero entrar, ¿no? Cambia totalmente la experiencia de usuario, los contenidos, lo que tú dices, al final es creatividad pura y capacidad de seguir entreteniendo dentro de ese mundo que han creado, pero es que han creado... Y pasta. que también lo han hecho mucha pasta. bien, ¿eh? Que también lo han hecho Claro, bien. Claro. Porque el juego ha sido gratis desde el principio. Y eso es algo que ha cambiado la dinámica del cobro de juegos, de videojuegos, ¿no? Es un modelo freemium del que siempre creemos nosotros o siempre enaltecemos, ¿no? Porque es un modelo increíble que te requiere obviamente tener un juego muy potente y crear un hype alrededor de él constante, pero son los que más ingresos generan. Entonces, quiero decirte, al final está claro que es el modelo y es lo que funciona, o por lo menos a los mejores es lo que les está funcionando. Entonces, es donde hay que mirar muchas veces. Buenísimo. Creo que ya hemos puesto sobre la mesa un poco, más o menos, nuestra percepción de este mundo, cosas interesantes que vemos, sobre todo que abarca, ¿no? Ahora, por profundizar un poco más en dos acciones que nos han llamado la atención, vamos a debatir un poco el porqué otra vez, ¿no? Del porqué de estas iniciativas. Vamos con nuestra sección llamada Iniciativas con Z, ¿vale? Que ya venimos calentando y preparando, pero que ya queremos establecer como parte de los episodios Business and Chill. La primera iniciativa que queremos comentar es Ibai Vision, o Ibai Vision, no sabría cómo decirlo. Esto básicamente lo que fue es una competición tipo Eurovisión, pero completamente Z. Es decir, fue organizada primero por Ibai Llanos, ¿no? Creo que todos le conocemos, pero es el gran caster de eSports y un referente a nivel cultural y de entretenimiento para las nuevas generaciones. Fue streameado por Twitch, otro punto bastante Z, que es este canal de moda de los vídeos streaming que hablábamos. Y por último, y creo que esto es lo más Z de todo, cualquiera podía participar. Es decir, no es como Eurovisión, que por lo que tengo entendido en España llegas a través de OT, pero en otros países hay otras maneras de entrar y no es sencillo. Aquí la inscripción era abierta. A través de las redes sociales de Ibai cualquiera podía apuntarse. Había una landing a la que llegabas. Y fue una competición como Eurovisión.
donde cantaban, se les puntuaba y hubo un ganador. Fue una pasada, brutal. ¿A ti qué es lo que más te llama la atención a priori? Bueno, a mí yo destaco una cosa, espero no equivocarme, creo que no lo voy a hacer, y es que aparte de todo esto que acabas de mencionar tú, hay un elemento más, hay un agente más que aparece aquí, que es Sony, que era el que, digamos, el premio para el ganador era grabar la canción con la que había ganado y grabar un videoclip de la misma, todo esto financiado por Sony, que me parece algo muy interesante. ¿Y por qué quiero destacarlo de Sony? Porque creo que el motivo por el cual funcionó también esta iniciativa fue porque le dejaron hacer a Ibai. Es decir, fue como otro streaming más, como otro directo más de los que hace él siempre, pero elevado obviamente porque era un evento aparte de su día a día de directos, ¿no? Y creo que funcionó también por la naturalidad de todo, ¿no? Lo que siempre decimos, al final fue un evento, la gente desde su casa tocando su canción, Ibai, Reven y el resto les evaluaban, les daban 4 coñas y para adelante. Ya está, ¿sabes? Sin más, o sea, sin más artificios complejos y sin cosas realmente demasiado artificiales o impuestas. Fue un evento de, no sé, fueron 4 o 5 horas, súper claro, todo el mundo sabía a qué venía y a mí lo que más me impactó fue eso, ¿no? Fue como algo tan como elevado como es lo de Eurovisión normalmente, pues, que se deben de gastar todos una pasta que no me quiero ni imaginar, lo bajan a la subcultura, más subcultura que es la nuestra, la parte de gamers, streamers y todo esto, se la bajan aquí y hacen un evento nacional que lo peta, súper natural, donde participa un montón de gente y donde la gente fue entrando y saliendo sin ningún tipo de cosas complicadas, ¿no? Entonces a mí es lo que más me gustó y destaco aquí en ese sentido la posición de Sony, ¿sabes? Dejando hacer, que creo que eso es muy importante. Creo que las marcas que están entrando en este mundo del ocio digital, más sub-ocio digital, o sea, la parte streamer, la parte gamer, la parte eSports, que es la más complicada de entender y yo ahí lo comprendo, creo que lo primero es dejar hacer a los que están ahí y tú apoyar como puedas, ya sea con dinero, ya sea con producto, me da igual, pero deja hacer primero y ahí ve entrando poco a poco, ¿sabes? Entonces a mí me pareció, destaco mucho el evento, pero destaco mucho a Sony porque creo que lo hizo bien, sinceramente. Me ha gustado el concepto y lo voy a destacar y me voy a quedar con eso yo por mi parte, que es el de la naturalidad. Porque no sé si estaba planteado o no, pero la manera que aparece ese evento a mis ojos como consumidor es natural. Es Ibai que dice un montón de chorradas al día, pues una de ellas fue ¿y qué pasa si hago una Eurovisión? Y hasta que apareció Sony, le apoyó y ya se puso a hacerlo, igual que otras muchas chorradas que dice que no hace, pasó un tiempo, fue natural y creo que la manera en que se desarrolla, y por eso yo creo que debió salir de manera natural, como tú dices, es muy natural. Nadie suena forzado, Sony también crea una relación natural donde seguramente preguntó qué puedo aportar y no, oye, quiero que me posiciones en este momento de todo el evento, por favor, que es donde va a haber más streaming. No, entró de una manera natural, qué puedo aportar, dónde creéis que puede haber valor con lo que nosotros tenemos. Y que creo que es un punto muy importante para la gente que quiere meterse en este territorio y que no es nativa de este territorio. Porque como decimos siempre, es súper lícito que quieras entrar en el ocio digital, en el gaming, en el mundo anime, en los bailes de TikTok. Todo el mundo es bienvenido, obviamente. Más en este mundo de Internet, ¿no? Pero hazlo desde la naturalidad, sea auténtico con lo que sabes y con lo que no. No intentes forzar una imagen que no tienes, porque ahí es donde vas a generar rechazo, como ha pasado en todas las relaciones toda la vida. O sea, a nadie le ha gustado el posturitas del grupo, caía bien a los posturitas, pero ahora el mundo se convierte más auténtico y la gente quiere eso para entrar. Totalmente. Vale, genial. Nos vamos a ir a la segunda iniciativa con Z. Es una iniciativa que viene más del lado de las marcas, pero que para mí es muy interesante, que es la Mango Innovation Community, ¿vale?
Esta comunidad digital de innovación fue creada recientemente por la empresa Mango con el objetivo de conectar e interactuar de forma más dinámica y directa con los miembros de su comunidad o los lovers de su marca, ¿no? La dinámica, gira en torno a temáticas muy, muy diversas, tan diversas como desde la marca hasta el diseño del producto, hasta el rol de las tiendas físicas, hasta la experiencia online. Y además de temas generales, ¿no? De moda, de la sociedad o incluso de nuevas tendencias de consumo. La idea es recoger su feedback, entender su opinión, poder estar más cerca de ellos y así desarrollar mejoras más adaptadas al usuario y a lo que demanda la sociedad. Es verdad que, no es por nada, pero llevamos diciendo esto bastante tiempo, ¿no? Es una idea que hemos propuesto a varias marcas y que ha costado penetrar. ¿A ti qué te parece, Álvaro? Hombre, a mí me parece que es un gran paso para las marcas zombie y un pequeño para la humanidad. No es broma, no, pero en serio, es un gran paso, me parece, para este tipo de marcas que empiecen a hacer cosas de este estilo. Es verdad que yo creo que cuesta mucho para marcas con las que hemos trabajado creerse este mensaje, porque al fin y al cabo yo creo que lo que les genera rechazo o distancia, es decir, es que estas ideas o esta conversación con el consumidor no sé si realmente la voy a llegar a implementar, es decir, no sé si tengo los procesos lo suficientemente ágiles para que lo que estén hablando en mi comunidad al tiempo, o sea, en un momento rápido, convierta esa realidad, pero es que yo lo siento mucho, pero lo vuelvo a conectar con el gaming, lo vuelvo a conectar con Fortnite. El ejemplo es Fortnite, otra vez. Fortnite no ha tenido que hacer eso. Fortnite ya ha creado un juego pensando en la comunidad. O sea, es un juego para que la gente le pueda dar feedback constantemente. O sea, no ha tenido que hacer una comunidad aparte. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, aquí yo creo que está la clave. Ese ADN tan digital, tan de comunidad que tienen muchas marcas gamers, porque creo que es un lugar donde focalizarse para marcas que no son de ese sector, intentar ver espejo ahí, ver cómo lo podrían hacer ellas, creo que es la clave, ¿no? Que es esa naturalidad, otra vez, naturalidad en el trato con la comunidad, no tener que crear una comunidad aparte, sino tenerla integrada en todos tus procesos. Entonces, una mosca. No te costaría tanto implementar esas soluciones, ¿no? De todas formas, obviamente tenemos que felicitar a Mango por lo que ha hecho. No sé, sinceramente, qué resultado está teniendo. Espero que sea positivo. Seguramente es mejor que no hacer nada. Pero yo creo que aquí está la clave, ¿no? Antes de hacerlo, pensar de qué manera podemos integrar este contacto o este trabajo con la comunidad de forma natural y a lo mejor sin dirigirles a un contenedor aparte. Sé que puede sonar un poco abstracto lo que estoy diciendo, pero es realmente integrar la conversación con la comunidad en las partes del servicio que ya están creadas, ¿no? Es decir, imagina, pongamos un ejemplo que siempre es más fácil. Si Mango, en vez de a lo mejor crear una comunidad digital, que también, pero dentro de las tiendas ya tiene a lo mejor una parte en la que la gente se puede sentar y hablar con una chica y comentarle, o con un chico y comentarle lo que les está gustando, lo que no, una idea, o traerles una ropa y decirles, oye, yo esto lo haría así. Creo que es como algo más natural, más potente, que capta más la atención de la gente, que no está en su casa tirada sin hacer nada y de repente no va a pensar en Mango, ¿no? Yo creo que si intentas preguntar o hablar con tu comunidad o con tus consumidores durante el proceso de compra o de consumo de tu producto, los resultados y la información obviamente va a ser más potente. Por eso repito lo de Fortnite, ¿no? Fortnite a mí cuando me ha preguntado cosas, me ha preguntado cuando estaba en Fortnite. No me ha preguntado por de repente por otro canal. No, yo me metí en Fortnite y me han dicho, oye, ¿qué te gusta más? ¿Este traje o este? He dicho este, pero porque estoy en el mood de jugador de Fortnite. Entonces creo que ese consejo o ese punto de vista puede ser interesante. No sé cómo lo ves tú. Sí, o sea, estoy completamente de acuerdo. Nunca lo había visto así tan integrado, pero creo que es un poco la clave y creo que además esa mentalidad demuestra el cambio tan trascendental que traemos las nuevas generaciones al mundo de la empresa privada, desde una perspectiva global. Yo, por ejemplo, que tengo poca experiencia en el mundo laboral, pero sí tengo muy reciente el estudio de la carrera ADE en inglés en la Carlos III, y no es por desprestigiarles para nada, porque es una carrera, es una carrera muy exigente.
que a mí me ha enseñado... Una universidad muy potente. Una universidad muy potente que me ha enseñado mucha disciplina, pero que en ningún momento se tocó el concepto comunidad dentro de ella. En ningún momento se tocaron estos temas donde la empresa no se posicionaba solo como un agente organizado financieramente y económicamente rentable dentro de la sociedad, sino además como un agente social dentro de la sociedad, valga la redundancia, que involucra, que dinamiza y que eleva o dirige la empresa dentro de la sociedad hacia la mejora global, no solo suya propia. Total. Pero bueno, antes de meternos en temas tan profundos, vamos a ir cerrando. Nos despedimos con un muchas gracias por estar aquí, con una pequeña mención de que todo esto se tocará en el estudio en el futuro, desde comunidades digitales, desde el audio que lo hemos nombrado, no lo hemos tocado, desde las claves como agentes de liderazgo desde las empresas, desde los distintos canales, Twitch, TikTok, LinkedIn, y todo esto que tiene mucho recorrido. Así que... Y seguiremos hablando de gaming y de eSports. Por supuesto. Que ahí tenemos mucho que decir. Muchas gracias, Álvaro, por estar aquí hoy con nosotros. Gracias a ti, Rafa, y espero que todos los que nos estéis escuchando que tengáis unas vacaciones merecidas, que merecidas son, y que os sirvan para descansar y recuperar pilas para este final de año que va a tener que ser muy potente, yo creo. Bueno, Álvaro, Justri, mi bro, que disfrutes por ahí. Chao. Gracias. Adiós. Hablamos.